Contamos con el curso de investigación jurídica, cómo hacer una tesis jurídica. Estamos todavía en la parte metodológica de la tesis, es la parte 3-C. Soy José María Pacoricari, catedrático de Derecho de la Universidad José Carlos Mariátegui. En la parte metodológica, hablamos de cómo elegimos un tema, cómo investigamos en una bibliografía general sobre ese tema, cómo a partir de esa lectura obtenemos problemas jurídicos y cómo a partir de ese problema jurídico y estas preguntas obtenemos respuestas, y en estas respuestas tenemos las hipótesis jurídicas, las cuales contienen las variables de investigación. Entonces, el establecimiento de la hipótesis jurídica deriva en un posible esquema de estructura de la tesis, un esquema provisional, un índice. Tenemos la formulación de hipótesis jurídicas constituye el corazón de la tesis, pues de su estructura es posible desprender las variables que serán consideradas. Vemos la hipótesis y en la hipótesis encontramos variables. Estas variables más importantes pueden ser variables independientes, dependientes, correlacionales. De las variables de la hipótesis es posible desprender un esquema provisional de trabajo, área que generalmente se conoce como el capitulado aproximado que tendrá la tesis. Es sencillo, cuando usted elabora su tesis, usted ya tiene en mente cuáles serán los capítulos o qué es lo que tiene que decirle al jurado sustentador para que comprenda por qué usted tiene la razón en la hipótesis. Entonces, esos capítulos son lo que son las variables y en sí son el desarrollo de la tesis, el esquema provisional. Decimos esquema provisional porque lo vamos a mostrar provisionalmente, pero al recolectar los datos puede ser que algunos capítulos desaparezcan, otros permanezcan, otros aparezcan, otros cambien de denominación. El esquema provisional o plan de trabajo es el instrumento que parte de una base conocida para adentrarse en variables, aspectos desconocidos y que sirve de guía al estudiante en su tarea de investigación. Veamos un ejemplo. Hablamos sobre, en anteriores videos, nuestro tema era la negociación colectiva en el sector público. El problema era que no era posible los incrementos. Nuestra teoría era que la Constitución no limitaba, por lo tanto una ley no puede limitar la negociación de incrementos remunerativos en el sector público. Entonces, este esquema provisional implica siempre recuerde iniciar con una introducción en su tesis. Esta introducción, como lo dijimos anteriormente, contiene los objetivos, una descripción de las variables. Posteriormente hablamos de capítulos. Capítulo 1, la negociación colectiva en la Constitución Política del Estado. Podemos poner subcapítulos: 1.1, derecho fundamental a la negociación; 1.2, el artículo 26 de la Constitución. Capítulo 2, la negociación colectiva en el sector público. A su vez, este capítulo lo dividimos en los siguientes títulos: 2.1, trabajadores de régimen laboral privado; 2.2, trabajadores de régimen laboral público; 2.3, legislación del servicio civil. Capítulo 3, prohibición legal a la negociación de incrementos remunerativos en la Ley 30.057. Dos títulos dentro de este capítulo: normas que prohíben la negociación y pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Capítulo 4, legislación comparada sobre la negociación de incremento en el sector público. Dos subtemas: la legislación española, la legislación brasileña. Después estableceremos conclusiones. Por último, bibliografía y anexos, que puede ser un proyecto de ley. Como les indicamos, esto es provisional. Por ejemplo, de la lectura puedo decir que sería bueno también analizar la legislación colombiana, que he revisado, que también tiene que ver. Lo puedo incrementar. En el capítulo 2 hablamos de la negociación colectiva en el sector público.
y hacemos referencia a los trabajadores de régimen laboral privado. Tal vez eso esté de más en el entendido que estamos hablando del sector público, salvo que expliquemos por qué razón vamos a hablar de este tipo de trabajadores en las entidades públicas. Entonces, esto es un esquema provisional que usted lo utiliza para darse una idea de lo que tiene que investigar o tiene que recolectar datos. ¿Cuáles son los métodos para construir un esquema provisional? 5 métodos podemos encontrar. Un método deductivo, planteando inicialmente los temas más generales hasta llegar a los aspectos concretos y aspectos específicos del problema. Por ejemplo, la negociación colectiva en la Constitución, la negociación colectiva en la ley, la negociación colectiva en reglamentos, de lo más general a lo más específico. Inductivo, inicialmente presentando los aspectos particulares del problema hasta llegar a los aspectos más generales. Iniciamos la negociación colectiva en la Municipalidad Distrital de Miraflores, 2015-2016. Capítulo 2, la negociación colectiva, regulación en la ley. Capítulo 3, lo que establece la Constitución sobre la negociación colectiva. De lo más particular a lo más general. Dialéctico, considerando el problema jurídico, materia de la tesis, en el contexto de las relaciones sociales y económicas, describiendo sus contradicciones y conflictos. Por ejemplo, la negociación colectiva en la Constitución, capítulo 1. Capítulo 2, la negociación colectiva en la ley. Capítulo 3, las diferencias de la regulación de la negociación colectiva en el sector público, en la Constitución y en la ley. 4. El método histórico, construyendo un seguimiento de la evolución y fases que ha experimentado la institución jurídica en un periodo determinado. La prohibición de incrementos remunerativos en la negociación colectiva se dio a través de leyes de presupuesto que más o menos datan desde 1992 y se fueron dando anualmente hasta la actualidad. Entonces, podríamos ver cuál fue la evolución de esta limitación. Y por último, 5, la estructural, planteando un tema central desglosado con apartados subsidiarios o variables convergentes al tema básico. Por ejemplo, la negociación colectiva, la limitación de incrementos remunerativos en el sector público. Capítulo 2, la Constitución no establece límites. Capítulo 3, la ley como limitación. Capítulo 4, legislación comparada, que permite la negociación de incrementos. Entonces, con esto concluimos un video más sobre la negociación colectiva. Sobre la investigación jurídica, cómo hacemos